con el ABCD. Bueno, tenemos el ATLS en su última edición que nos habla justamente de que aún seguimos con el ABCD, pero en las últimas actualizaciones se habla de la X por encima de la A, que es cuando a la inspección, cuando el paciente nos llega, nosotros ya podemos evaluar una hemorragia activa. Si tenemos un paciente con hemorragia activa, entonces le agregamos la X por encima de la A, y lo primero que tenemos que hacer son maniobras de compresión para poder, muchas veces no es parar completamente el flujo, la hemorragia, sino que disminuir la pérdida para poder tener un paciente con mayor estabilidad fisiológica. Y ahí posteriormente continuamos con la A, la B, la C, la D y la E. Entonces, en A, ¿qué es lo que evaluamos? La vía aérea. ¿Y cómo solucionamos la vía aérea? Bueno, muy bien. Lo primero que solemos hacer son maniobras manuales para mejorar cuando la vía aérea está ocupada. ¿Sí? Lo primero que tenemos que hacer es desobstruir esa vía aérea. Si está ocupada por sangre, por restos alimentarios, lo primero que vamos a hacer es aspirar. Segundo, tratar de ver, ¿verdad?, si va el paciente a necesitar o no una vía aérea definitiva para proceder a la intubación orotraqueal. Pero antes de eso podemos, como dijo el compañero, hacer maniobras digitales, como por ejemplo subluxar la mandíbula para tener mayor ingreso de aire, para también tener mejor ventilación. Entonces, la A solucionamos desobstruyendo la vía aérea, aspirando, administramos oxígeno y hacemos maniobras manuales de luxación de la mandíbula para mejorar el flujo. B, ¿la ven? Ventilación. ¿Qué evaluamos en la ventilación? ¿Qué más? Si hay perfusión. No, ese es en hemodinamia. Ah, sí. Si hay tiraje, ¿qué más? ¿Cómo? Secuencia respiratoria, ¿qué más? El examen físico normal del tórax es nuestra infección del tórax, palpación del tórax, perfusión del tórax, auscultación del tórax. Esa es la evaluación de la B. ¿Sí? ¿Cómo tratamos la B? Si es que algo encontramos que hay un murmullo vesicular disminuido, aburrido, ¿qué hacemos? ¿Cómo generalmente se trata la B? Con tubo de drenaje pleural. Muy bien, hoy vamos a hablar justamente de los traumatismos de tórax. ¿Sí? En la C, ¿qué evaluamos en la C? La circulación. ¿Qué entra dentro de circulación? El compañero acabó de decir de si tenemos o no llenado capilar. ¿Sí? Eso nos puede hablar de una perfusión. ¿Qué más? Presión arterial. Frecuencia cardíaca. Presencia de cianuro. Hemorragia. Palidez, muy bien. Temperatura, frecuencia cardíaca. Temperatura es en la frecuencia cardíaca. Muy bien. Entonces, cuando nosotros tenemos una frecuencia cardíaca menor a una presión arterial menor o igual a 90-60, nosotros ya estamos hablando de una hemodinamia inestable. Si tenemos una presión mayor a 90-60 con una frecuencia cardíaca mayor a 110, igual estamos ante una hemodinamia inestable. Frecuencia cardíaca mayor a 110 en el trauma nos está hablando de que el paciente en alguna parte tiene un sangrado y nuestro cuerpo está tratando de compensar, aumentando así la frecuencia cardíaca y tratando de que todo el organismo llegue o tenga la oxigenación necesaria. ¿Cómo solucionamos la C? Con volúmenes, tenemos que expandirle al paciente. Entonces lo primero que hacemos,
Tenemos un paciente taquicárdico, un paciente hipotenso, doble vía periférica. ¿Sí? Si el paciente está con deformidad en el miembro superior, nos vamos al miembro inferior. Si el paciente está hipotenso, generalmente tenemos vasoconstricción periférica, por eso tenemos llenado capilar disminuido. Entonces es más difícil encontrar las venas en el miembro inferior. Entonces nos vamos a la yugular y nos vamos a la femoral. Y por último, si mi paciente está en el último estado de shock, una presión de 40-20, entonces nos vamos a la intraósea, porque no vamos a encontrar ninguna vena, todas van a estar colapsadas, ¿sí? Y no se puede hacer cargas a nivel de la circulación arterial. Entonces, esas son nuestras vías de acceso para poder solucionar la ACE. La TLS habla de que nosotros hacemos la reposición volémica del paciente con un suero fisiológico, de preferencia tibio, para poder evitar la hipotermia. Entonces, hacemos o retardamos que el paciente entre en la triada mortal de la muerte, una de la acidosis y la otra de la hipotermia. ¿Sí? Entonces, hacemos que la hipotermia con los sueros tibios quede más o se presente de forma más tardía. Cuando nosotros recuperamos la volemia del paciente con suero fisiológico, tenemos otra vez un paciente estable, entonces podemos decir que nuestro paciente es un buen respondedor a las maniobras de reanimación. Ahora, si con 1 litro de suero fisiológico tibio mi paciente no mejoró la hemodinamia, entonces tengo un mal respondedor y tengo que pasar al siguiente eslabón, que es la sangre. Tengo que activar el protocolo de transfusión masiva del hospital y solicitar rojo, plasma, plaqueta, crío precipitado y empezar la transfusión del volumen lo más rápido posible. De preferencia, como que tarda muchas veces la tipificación del paciente, se le transfunde el que es para receptor universal. ¿Sí? Y ya después, cuando hay tiempo, cuando el paciente está estable, entonces ahí se hacen todas las pruebas bioquímicas necesarias para que pueda recibir la sangre que sea de su isofactor y de isogrupo isofactor. Entonces, para que no haya tampoco reacciones a la transfusión. Luego tenemos la B, y ¿qué evaluamos en la B? ¿Qué más del estado neurológico? ¿O qué entra dentro del estado neurológico? La escala de Glasgow, las pupilas. ¿Qué más? Falta una cosa que generalmente no se enseña luego, por eso luego no sabe. ¿Cómo generalmente llega el paciente de trauma en la urgencia? Consciente e inconsciente dependiente, pero les digo así, en el transporte. ¿Viene caminando? ¿En silla de ruedas? ¿Cómo viene? En camilla. ¿Verdad? ¿Qué le suele poner? Tabla rígida. Porque ¿qué es lo que cuidamos con la tabla rígida? La columna. Entonces, en la D lo que nosotros evaluamos es si el paciente tiene déficit motor y sensitivo, que nos pueda estar traduciendo una lesión a nivel de la columna. Porque si yo tengo un paciente con una fractura de columna y no tiene déficit, y yo le muevo, le llevo, le hago caminar, le voy a hacer al paciente que se quede pléjico. Y va a ser mi negligencia médica. Entonces, hay que evaluar dentro de la D el estado de conciencia, que es el Glasgow, las pupilas y también el déficit motor y el déficit sensitivo. Hola. La columna cervical sería una... La columna cervical con el collar cervical. El resto de la columna con la tabla espinal. Y en la exposición. En la exposición, en nuestra evaluación primaria tiene que ser rápida, ¿sí? Porque nosotros tenemos que exponerle al paciente, pero nosotros tenemos que evitar que el paciente también pierda temperatura. Entonces,
para evitar la hipotermia. Entonces, le exponemos completamente al paciente, le quitamos toda la ropa y buscamos signos de que nos van a hablar de lesiones asociadas a nuestro mecanismo de trauma. Bueno, entonces esa es la evaluación primaria de todo paciente con trauma. Hoy vamos a hablar del trauma de tórax. El trauma de tórax es muy importante porque le cuesta la vida al paciente, tanto de forma aguda como en el correr del proceso del trauma, ¿sí? En los días. Hasta el quinto día mi paciente se puede ir de mí por un trauma cerrado de tórax o un trauma penetrante de tórax. Así como también vamos a ver entidades que le llevan la vida al paciente en el minuto del accidente o inclusive llega al hospital y en el hospital decesa el paciente. Es así que el trauma de tórax es el responsable del 20 al 25% de las muertes por trauma y el 15% de los pacientes con trauma de tórax necesitan una resolución quirúrgica. El trauma de tórax se clasifica en abierto o cerrado. Cuando nosotros tenemos solución de continuidad de la piel, hablamos de un trauma de tórax abierto. Cuando no hay heridas que comprometan la solución de continuidad de la piel, hablamos de un trauma cerrado de tórax. Es así que lesiones en piel como hematomas, quimos, escoriaciones, no son falta de solución de continuidad de la piel. Entonces, hematomas, escoriaciones, trauma cerrado de tórax. Cuando existe falta de solución de continuidad de la piel, trauma abierto. La siguiente clasificación del trauma es en aquellos pacientes con trauma penetrante, porque tenemos, trauma abierto, porque tenemos una solución de continuidad de la piel. Pero aparte de la falta de continuidad de la piel, existe un compromiso de la pleura. Cuando está comprometida la pleura, hablamos de trauma penetrante de tórax. Entonces, podemos tener un trauma abierto de tórax que no sea penetrante. Por ejemplo, vino, le acuchilló, pero no entró. Se quedó en el celular subcutáneo o se quedó en el músculo. Entonces, un trauma abierto no penetrante. Ahora, si viene, me agrede, perfora la pleura, entonces un trauma abierto penetrante de tórax. Y el trauma cerrado de tórax en sí solamente tiene una sola clasificación. Cuando nosotros tenemos trauma de tórax, siempre es porque está asociado a algo. Es muy difícil tener un trauma de tórax solo como diagnóstico del paciente. ¿Cuándo ocurren esos tipos? Cuando el mecanismo de trauma es directamente sobre el tórax. Generalmente suelen ser, acá en el interior van a haber muchas patadas de caballo, ¿sí? Esos que se ponen detrás, no sé luego por qué, ¿verdad? Siendo que sabemos bien que el caballo patea. Otro se va, juega con el caballo y sin querer queriendo recibe un golpe directo a nivel del tórax. Entonces, esos son los casos en los cuales mi diagnóstico es un trauma de tórax aislado. En otros casos, siempre va a estar acompañado de un trauma cervical que también conjunto es torácico o un torácico junto con el abdomen, porque si por anatomía se recuerdan, el tórax, la cavidad torácica, el límite superior teníamos la clavícula y como el límite inferior los rebordes costales, ¿verdad? Y apéndice cifoide. Pero por anatomía la región del abdomen empieza a nivel del 10º espacio intercostal. O sea, en la 10ª costilla se marca una línea imaginaria, a partir de ahí tenemos abdomen. Y decimos hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo. Entonces, esas tres regiones del abdomen corresponden a una región entre el tórax y el abdomen.
existen órganos de la cavidad abdominal que son también torácicos. El hígado, el vaso sí ya es más inferior, ¿verdad? Pero el hígado es un órgano tóraco-abdominal. El estómago también, ¿sí? Porque se encuentra bien en el apéndice cifoide. Entonces, un órgano tóraco-abdominal. Entonces, cuando tenemos lesiones a nivel de la región tóraco-abdominal, tenemos también compromiso torácico y compromiso abdominal. Cuando también tenemos pacientes politraumatizados, que queremos algunas veces o van a ver en el internado, van a decir, ese paciente no es lo del cirujano, es el traumatólogo porque tiene fractura de fémur nomás. El paciente con fractura de fémur nomás entra con su radiografía de tórax limpio, no tiene nada. A las 48 horas, no sé por qué el paciente de esa cura necesita oxígeno, ¿qué le pasa? No, es una nada más presentación tardía de un trauma cerrado de tórax. Entonces, nunca en sí vamos a encontrar un trauma de tórax solo. Vamos a tener otra etiología y el trauma de tórax asociado. Y es lo que le lleva al paciente a una mayor mortalidad. Es muy importante la evaluación primaria en el trauma de tórax. ¿Quiénes se suelen ir a la urgencia acá abajo en el hospital? ¿No? ¿A la guardia? ¿A la noche? ¿Nadie? Bueno. Cuando hagan su internado van a ver que llega el paciente en la ambulancia o le lleva a los bomberos. Se le baja, viene el doctor, le mira, le dice hola, hola, le dice el paciente. Ah, tiene la vía aérea libre. Le pasa su esteto sobre su ropa nomás luego. No es que le descubre al paciente. Respira profundo, respira profundo, respira profundo, respira profundo. ¿Está bien, licenciado? Sí está. Bueno, que se vaya igual. Nunca agarró, nunca le alzó la ropa, nunca vio si tenía estigmas de trauma. Ese murmullo vesicular luego no es confiable porque es encima de la ropa. Nunca le palpó al paciente, nunca le percutió al paciente, se va en imágenes, vuelve el paciente inestable, pálido, sudoroso, no sé qué pasó. Entonces, es muy importante hacer la evaluación inicial en el paciente con probable lesión de trauma, porque eso me va a obligar a mí a decidir qué tipo de estudios yo le voy a pedir al paciente. Si yo la oculto y ventila bien, voy a pedir una radiografía de tórax, no más. Pero si yo le descubro al paciente y veo que tiene escoriaciones o que tiene un hematoma o que no está ventilando de manera sincrónica, voy a pensar que puede tener una fractura costal o un pequeño neumotórax y le voy a ver una tomografía y voy a evaluarle mejor a ese paciente. Entonces, siempre en la evaluación inicial hacer en la B la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación a nivel del tórax. También siempre establecer la cinemática del trauma. Si yo tengo un paciente que tuvo un accidente vehicular y se activó el airbag, yo tengo que pensar en un trauma de tórax. O por lo menos si no veo en la primera radiografía, dejarle en observación al paciente no es un error médico. Y al hacerle una nueva radiografía a las 24 horas, y si no hay cambios, bueno, algo. Pero van a ver sí o sí que va a haber cambios. Un paciente caída de altura, que se cae en decúbito dorsal, sí o sí va a tener un trauma de tórax. Entonces, debo de pedir una tomografía de tórax. Un paciente que tuvo un accidente de moto, no tenía casco, llega con un Glasgow 10, 11, van a ver que van a decir, ese es cráneo nomás. ¿Sí? No se le evalúa bien al paciente y había sido que el paciente broncoaspiró en el lugar del accidente. Porque se cayó, perdió la conciencia, vomitó, broncoaspiró y a las 12, 18 horas el paciente va a empezar a hacer desaturación. Y va a empezar a estar hipóxico y va a empezar a hacer un círculo que les voy a demostrar que
que generalmente hacen los pacientes con trauma de tórax. Entonces siempre hay que establecer la cinemática del trauma, hacer el examen físico para poder hacer los estudios complementarios. De primera manera, siempre asegurarme de a través de una radiografía de tórax. Pero si pienso en algo más, no es pecado pedir una tomografía de tórax. Algo muy importante es que todo paciente que yo sospecho, pienso que pueda tener un trauma de tórax, sí o sí debo de mandarle al servicio de imágenes con oxígeno. ¿Sí? Nunca déjenle al paciente sin oxígeno. Le veo tiene esporiación, oxígeno. Tiene hematoma, oxígeno. ¿Cuándo le voy a quitar el oxígeno? Cuando estoy segura que a través de la radiografía, de la tomografía, que el paciente no tiene nada. Porque es muy importante hacer la evaluación inicial y secundaria en el trauma. Porque la evaluación inicial en todo paciente con trauma de tórax, lo que nosotros buscamos son aquellas patologías que en el minuto del accidente, inclusive hasta en la hora, le van a comprometer la vida del paciente. Y en la evaluación secundaria, lesiones que con el tiempo les puedan llevar a la muerte. Es por eso que en el trauma prácticamente nosotros no permitimos errores, porque estamos obligados a hacer 2 evaluaciones. El paciente ingresa, se hace el ABCDE, que es la evaluación primaria. Soluciono todo lo primero que encuentro que le va a costar la vida del paciente. Le mando a imágenes, vuelve de imágenes, entre que miro sus estudios, evalúo sus estudios, yo tengo la obligación de hacer la evaluación secundaria. Porque yo me puedo ir a mirar la tomografía y parecerme como una fractura costal. Entonces, obligatoriamente me tengo que ir a palpar esa costilla y preguntarle al paciente, ¿te duele? ¿No te duele? Ah, no le duele, probablemente no sea un artefacto nada más de la imagen. Entonces, en la evaluación hacemos otra vez el A, B, C, D, E 2 veces, tanto inicial como en la secundaria. Entonces, ahí evitamos las lesiones que puedan pasar desapercibidas, inclusive ya ayudados con los estudios de imágenes. ¿Cuáles son aquellas etiologías en el tórax que en el minuto, en la hora le va a costar la vida al paciente? Obstrucción de vía aérea, hemotórax masivo, neumotórax hipertensivo, lesiones traqueobronquiales y el taponamiento cardíaco. Y aquellas lesiones que con las horas, con los días de internación, pueden ayudar a aumentar la mortalidad de mi paciente, un neumotórax simple, un hemotórax pequeño, un tórax inestable, contusión pulmonar, contusión cardíaca, lesión diafragmática y lesión esofágica. Entonces, a esto me refería cuando les decía que el paciente entra en un círculo vicioso de la cual es impresionante cómo es difícil de quitar. Cuando nosotros tenemos un paciente de trauma, de tórax, y no hacemos el soporte de oxígeno necesario, rápidamente caemos a la hipoxemia. Una vez que caemos en la hipoxemia, el siguiente eslabón, como el paciente está con una frecuencia respiratoria aumentada, nos vamos a la hipercapnia, que también va a estar cursando con acidosis. Ahí lo único que ya me falta agregarle es la hipotermia y ya entré en la triada de la muerte. Ya le condené a mi paciente. Entonces, siempre lo primero que tenemos que hacer es soporte de oxígeno al paciente que probablemente esté con el diagnóstico de un trauma de tórax. Lo segundo es lo que le va a costar también al paciente. O sea, sería en vano ponerle oxígeno a mi paciente si mi paciente no tiene sangre. Si no tiene hemoglobina para agarrar el oxígeno y llevar a las células, entonces igual mi paciente va a estar hipóxico.
Lo que tengo que hacer entonces es reponerle a ese paciente la volemia perdida por el trauma que ocurrió. Entonces, oxígeno y volemia. Con eso le salvo al paciente de trauma de tórax. La primera entidad entonces de la cual hablábamos de que le cuesta la vida al paciente es la obstrucción de la vía aérea. No hablamos solamente de esa obstrucción de vía aérea ocurrida en accidentes de moto, en accidentes de vehículo. Es también una entidad del trauma la obstrucción de vía aérea por atragantamiento. ¿Sí? Las personas de edad que se suelen atragantar con su propio paladar, algunas veces con la carne, o sea, con la comida. Entonces también son entidades de trauma. Y las obstrucciones de vía aérea que son propias del trauma son aquellas, por ejemplo, que se activaron el airbag en un accidente vehicular y que en el mecanismo de aceleración y desaceleración ocurrieron pequeñas rupturas tisulares, alveolares, se producen hemorragias intraparenquimatosas que no da para que el paciente pueda hacer un buen intercambio gaseoso. Entonces, como hay sangre en el alveolo entre las células, no hay intercambio gaseoso y el paciente de todo modo está hipóxico. Después hace su hipercambio, hace su acidosis y el paciente se muere. Otra entidad de obstrucciones de vía aérea son aquellos pacientes con lesiones a nivel del cuello. Dijimos que no solamente tórax, sino que puede ser asociado a cuello tórax, tórax abdomen. No sé si alguna vez escucharon, pero ahora entre las noticias y también el internet le ayuda mucho a las personas, ¿verdad? Antes aquellas personas que se querían suicidar se cortaban la arteria radial y morían desangrados, ¿verdad? Ahora como que se creen que estudian anatomía, entonces googlean cómo pueden morir más rápido y se van, y en vez de darle a la yugular interna, que sí les va a matar, o la carótida, se van y le dan a la yugular externa. Y la yugular externa no tiene tanta presión como la yugular interna, entonces lo que se produce es un hematoma gigante, comprime, desplaza la tráquea y lo que hace es una obstrucción de vía aérea y no se muere por su herida en la yugular externa, se muere por una obstrucción de vía aérea. Entonces, hemorragias que ocasionan grandes sangrados y desplazamiento de las vías aéreas. También se está viendo mucho ahora de pacientes con arma blanca a nivel de la cara anterior y le dan justito a su membrana cricotiroide. Parece que el paciente viene hoy y te dice, me hice una crico casera, poneme nomás ya acá el tubo, te dice, ¿verdad? Bueno, entonces generalmente esos pacientes van a decirme, ¿y por qué se muere, doctora, si está su vía aérea permeable? Lo que pasa es que la piel lo que sangra, ¿verdad? Entonces la sangre ingresa también otra vez, lo que hace es colapso alveolar, no permite que los alveolos hagan el intercambio y otra vez hipoxia y al final eso es lo que les mata y no el hecho de que la vía aérea en sí la vía aérea superior en sí esté obstruida. Hay una obstrucción pero de vías aéreas inferiores. Entonces, cuando tenemos obstrucción de vía aérea, lo que nosotros vamos a encontrar en los pacientes son viajes, pacientes con dificultad respiratoria, pacientes con cianosis peribucal, y lo que nosotros tenemos que buscar en esos tipos de pacientes es primero que nada hacer una revisión de la orofaringe. Si es una obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño, ver la posibilidad con una pinza, aro o lo que tengo en la urgencia lo más rápido, el retiro del cuerpo extraño. Si no es posible, entonces con maniobras, con el laringoscopio, que me da un mayor acceso, entonces también tratar de hacer el retiro del cuerpo extraño. Si no hay caso, si el cuerpo extraño está muy superior, nos vamos a la crico. Si
siempre primero la crico. Si no se puede, por algún motivo, la crico es lo primero y lo más fácil, lo que sí o sí a cualquier persona le debe de salir. Pero no siempre en la medicina 1+1, ¿verdad? Entonces, puede haber personas en cuales la tiroides es más accesible, entonces se le hace una tiroides, en vez de la crico, le hacemos una incisión un poco más bajito, entonces accedemos a la vía aérea por la tiroides, o sea, por la tráquea, por debajo de la tiroides. Entonces, la solución para la obstrucción de la vía aérea, dijimos, en cuerpo extraño, retiro del cuerpo extraño. Pacientes con trauma facial, con sangrado a nivel orofacial, aspirar, ¿sí? Si tenemos fracturas mandibulares, generalmente eso sangra muchísimo, o fracturas a nivel a nivel de toda la parte nasal por el cartílago y los huesos blandos, generalmente quieren sangrar mucho y es de muy difícil compresión. Entonces, lo que nos queda hacer es aspiración por la orofaringe y rápidamente, posteriormente, pasar a una vía aérea definitiva. La primera siempre va a ser la intubación orotraqueal, posteriormente la crico y por último la TIC. La segunda patología que le va a corresponder o le va a cobrar la vida al paciente es la lesión del árbol bronquial. La lesión del árbol bronquial, así como de tanto que le cobra la vida al paciente, la incidencia es tan baja en número, en porcentaje, porque el paciente no llega vivo a la urgencia. Entonces, no se puede determinar la causa de su deceso. Entonces, generalmente, por probabilidades, se dijo o se dice que las lesiones del árbol traqueobronquial generalmente corresponde al 5 al 10% de la muerte por trauma cerrado de tórax. Como les dije, generalmente no llegan vivos, no pueden contar la historia, y esto se debe a que existe una región que es a 2 centímetros aproximadamente de la carina, un área de la tráquea que no tiene una posición, o sea, que es móvil, que no es fija. Entonces, cuando existen mecanismos de trauma o de cinemática, mejor dicho, de trauma, en cuales hay aceleración y desaceleración brusca, existe una disrupción, se rompe la membrana entre los cartílagos de la tráquea. Entonces, ahí ocurre la lesión y ni por más que tratemos de intubarle al paciente, inclusive le intuban al paciente y más rápido muere el paciente, porque el aire va a otro lugar y le producimos un neumotórax a tensión, ¿sí? No conseguimos ventilar completamente el pulmón. Entonces, ese es el mecanismo de las lesiones del árbol traqueobronquial. Las lesiones del árbol traqueobronquial sí existen veces en cuales los pacientes pueden contar la historia, y cuando cuentan ellos consultan por hipóptisis. A la palpación del cuello y del tórax vamos a encontrar enfisema subcutáneo y algo muy característico es la disfonía. Voy a ver si tengo un ratito tomo de un paciente que era los pacientes con lesiones del árbol traqueobronquial. Cuando ustedes le hablen al paciente, van a decir, este tiene una lesión del árbol traqueobronquial, porque el paciente les va a hablar agudo
y fino. Va a presentar disfonía. Le va a decir, hola doctor, le va a decir. Entonces, ese es el paciente con lesión en el árbol traqueobronquial. Y se ve aire, enfisema subcutáneo, en todo el cuello, en todo el tórax, inclusive, acá ya estamos descendiendo en el cuello, ¿sí? Todo esto negro es aire que está disecado, ¿sí? Inclusive, ¿conocen la marca de acá ya estamos en tórax? Todo esto negro es aire. La marca de cubierta, Michelin. ¿Conocen Michelin? El muñequito Michelin. Acá todo esto es negro de aire. El paciente le viene Michelin, pero de aire. El paciente no puede ni abrir su ojo de que los párpados superiores e inferiores sean aire. Todo acá sus brazos, la piel se distiende lo máximo posible por el aire que se acumula justamente en el espacio, en el tejido celular subcutáneo. Entonces, yo no necesito una tomografía para poder diagnosticar una lesión del árbol traqueobronquial. Con una simple palpación del paciente en el cuello y en el tórax, yo ya voy a sentir ese enfisema subcutáneo y ya tengo que pensar directamente en eso. Algo que también ayuda muchísimo en el diagnóstico de las lesiones del árbol traqueobronquial son las tomografías simples que me hablan de aire a nivel del mediastino, que se llama neumomediastino. Pero el neumomediastino no es patoneumónico de las lesiones del árbol traqueobronquial, también puedo tener en las lesiones de las vías digestivas como ser el esófago. Entonces, hemoptisis, enfisema subcutáneo, disfonía, cianosis, me hablan de lesiones del árbol traqueobronquial. El diagnóstico definitivo se hace por la broncoscopía. Inclusive, dependiendo del hospital en el cual estemos, puede ser nuestro diagnóstico y el tratamiento, ¿sí? Si nosotros pensamos en un paciente con una lesión de vía aérea, que no esté, o me dé tiempo de hacer su tratamiento, que es la intubación orotraqueal, gracias a la broncoscopía, yo puedo realizar su intubación orotraqueal y de paso mirar, entrar y buscar la lesión. Entonces es tanto diagnóstico como a la vez terapéutico porque nos ayuda en realizar la intubación orotraqueal del paciente. En la urgencia, la lesión de vía aérea es intubación. No se puede intubar, nos vamos a la crico. No se puede la crico, nos vamos a la tráquea. Y no toda lesión del árbol traqueobronquial es quirúrgica, ¿sí? Dependiendo del diámetro de la lesión, es de tratamiento conservador con la intubación orotraqueal, y si es mayor al 2/3 de la tráquea, entonces ya nos vamos al tratamiento quirúrgico. Entonces, esto es el neumomediastino. La presencia de aire en el mediastino, solo que no es patoneumónico de las lesiones del árbol traqueobronquial. También lo vamos a encontrar en las lesiones esofágicas. Y esto negro que podemos ver en el recto es el enfisema subcutáneo. Y aire a nivel del pulmón, que eso sí está bien. La otra patología que le va a cobrar la vida al paciente es el neumotórax, atención, o el neumotórax hipertensivo. El neumotórax hipertensivo, atención, se produce generalmente en los pacientes con trauma cerrado de tórax. Y existen entidades que no son quirúrgicas, o sea, van a ser quirúrgicas porque le vamos a ayudar a solucionar, pero patologías clínicas. ¿Qué es el clínico? Todos quieren ser cirujanos. Van a ser todos pediatras, ¿verdad? Bueno, pero siempre se dice que el pediatra es el contrario del gineco del pediatra. El cirujano el clínico y el clínico del cirujano. Bueno, pero la verdad que no es así.
La verdad que lamentablemente no necesitamos unos a los otros, pero el cirujano es un clínico europeo. Entonces, sea cirujano. Al final, bueno, es que algunas veces nos gusta más a los cirujanos ser más importantes. Existen patologías clínicas, como ser los pacientes con EPOC, que tienen enfisema, que tienen bullas. Esas bullas, al se pueden ellas mismas perforarse, pueden abrirse y causar una salida de aire del parénquima pulmonar, que son las bullas, a la pleura. Y es ahí donde tenemos los neumotórax espontáneos. Como no tenemos solución de continuidad de la pleura, en cada respiro del paciente, en la bulla abierta sale el aire. O sea, inspira el paciente, sale el aire por la bulla, se va a la pleura. Otra vez, inspira, sale el aire a la pleura. Y va aumentando esa cantidad de aire a nivel de la pleura. Nuestro cuerpo es muy inteligente y trata de compensar. Entonces, trata de distenderse lo más que puede la pleura hasta que llega a la capacidad de la caja torácica. Nuestra caja torácica no es, o sea, tiene hasta un también tamaño de expansibilidad debido a las costillas. Se expande lo más que puede, entonces empieza a buscar espacio ese aire y lo que hace es colapsar el pulmón, que es el afectado. Como la persona continúa respirando porque tiene un pulmón sano, entonces sigue entrando aire a esta cavidad pleural. Entonces lo que hace es tratar de buscar más espacio, entonces empieza a comprometer a los órganos del mediastino. Buscando espacio, entonces ¿qué hace? Le desplaza a la tráquea, desplaza el mediastino hacia el lado sano, inclusive causando o comprimiendo el pulmón contralateral, que es el pulmón sano. Cuando nosotros tenemos aumento del espacio pleural hasta el máximo, ya tenemos acá el desviamiento de la tráquea, la compresión del mediastino y inclusive del pulmón contralateral, porque a diferencia de esta foto, acá mi pulmón estoy consiguiendo ver los dos lóbulos. Acá ya no veo el otro lóbulo, ya está comprimido, Entonces lo que pasa es que también empieza a comprimir el retorno venoso. Como no llega suficiente sangre al corazón, entonces tengo disminución del gasto cardíaco y por ende tengo hipotensión y mi paciente cursa con un shock obstructivo. Entonces es por este mecanismo fisiopatológico que la vida del paciente está comprometido. Va a cursar con un paro cardíaco, un paro respiratorio. Entonces, el neumotórax hipertensivo es un shock de tipo obstructivo. Hay que solucionar porque le causa la vida al paciente. Y lo único que necesitamos es contar con una jeringa. Tenemos que penetrar en la pleura para poder descomprimir ese aire para que nuevamente el pulmón pueda expandirse y tráquea pueda nuevamente centralizar y pueda nuevamente haber buen retorno venoso y buen gasto cardíaco. Entonces, si ustedes ya saben que el paciente tiene una disminución del retorno venoso, si ya saben que tiene un bajo gasto cardíaco, rápidamente van a poder saber cuáles son las manifestaciones clínicas. El paciente va a cursar con taquicardia, porque va a tratar de mandar la poca sangre que le llega para el resto del cuerpo para que pueda los órganos dianas aún tener oxigenación, cerebro, corazón y riñón. Taquipnea, hipotensión, no tenemos sangre, no tenemos presión. Ingurgitación yugular, sensación de muerte súbita,
El paciente de trauma es muy difícil que venga y te diga, me voy a morir. Para el paciente de trauma siempre va a sentir que se va a morir, pero ese paciente que está en su casa normal o está en su lugar de trabajo y de repente siente que se va a morir, ese es un paciente portador de una bulla que no sabía y que justamente hubo una ruptura de la bulla y está con un neumotórax. Atención, nunca le subestimen a ese paciente que le dice me voy a morir, me voy a morir. Si les dice, hagan algo por ese paciente porque en serio se le va a morir. Y el hemitórax más elevado, ¿sí? Y sobre todo cuando está elevado, ya no consigue haber expansión pulmonar. Solamente el tórax sano es el que trata de compensar y de expandirse. Entonces, cuando tenemos un tórax hipertensivo, el diagnóstico es netamente clínico. Es negligencia llevarle a un paciente con un neumotórax hipertensivo a imágenes a hacerle una radiografía de tórax. Y lo único que tienen que hacer es mirar el tórax, ver si está más elevado o no, ver si expande o no, percutir, si es timpánico, tubo de drenaje pleural. No hace falta ni llegar a la ocultación para hacer el diagnóstico. Pero si es la primera vez que ustedes están por la urgencia, dudan del diagnóstico, tampoco es error irse hasta la ocultación y vamos a encontrar el murmullo vesicular ausente, abolido. Entonces, ¿cómo vamos a pillar en una radiografía un neumotórax hipertensivo? Primero que nada, solamente esto es el pulmón. Está completamente colapsado, ¿sí? El resto es más penetrante, ¿sí? La imagen de la cantidad de aire. Como pueden ver, no sé si diferencian que aquí tenemos trama vascular, esto grisito, más clarito, más blanquecino, son vascularizaciones pulmonares, ¿sí? En el neumotórax hipertensivo nosotros no vemos tramas vasculares periféricas. Acá están mis tramas vasculares, porque acá está mi pulmón, ¿sí? Entonces eso me ayuda al diagnóstico. Y el tratamiento es la descompresión. En la primera descompresión se realiza, en la imagen dice, a nivel del segundo espacio intercostal, se utilizaba mucho eso, hasta que se vio que había muchos errores o muchas complicaciones, y ahora ya se preconiza que la punción para un neumotórax hipertensivo debe de ser en el quinto espacio intercostal, en la línea axilar media, ¿sí? Con la jeringa, con el catéter que tengo a mano. Si tengo solamente una jeringa, y bueno, va a salir súper lento porque la jeringa, el calibre de la jeringa es demasiado pequeño. Si tengo un punzocat número 14, 16, 18, excelente. Si tengo un 22, 24 pediátrico, no importa el que tengas a mano, porque el paciente va a parar y cuando le descomprimas, y si el paciente ya paró, no le vas a quitar del paro. Y por último, el tubo de drenaje pleural, que es el tratamiento definitivo. Pero el tubo de drenaje pleural no se hace en la atención prehospitalaria. O sea que si uno de ustedes ahora tiene una ruptura de bulla, no les voy a poder poner un tubo de drenaje pleural acá, y por más que yo sea cirujano. Lo máximo es vamos a buscar una herida, tratar de punzarle y quitar ese aire, ¿sí? Y para poder volver a tener expansión pulmonar. La técnica del tubo de drenaje pleural lo van a ver mejor, creo que ahora recién están dando técnica quirúrgica, ¿verdad? Pero el paciente en el decúbito dorsal, el miembro superior del lado que se va a poner el tubo por detrás de la cabeza, se palpa el ángulo de Lewis que corresponde al segundo espacio intercostal y de ahí voy descendiendo. Si estas son mis costillas y acá está mi ángulo de Lewis, bajo y ahí cuento 3, bajo, cuento 4, bajo, cuento 5. Ahí dejo mi dedo en el quinto y me voy a la línea axilar media.
Cuando estoy en mi línea de intermedia, le doy un bolígrafo, si tengo tiempo, un pincel, le marco de alguna manera. Me visto todo asépticamente. Si no tengo tiempo, por lo menos un guante estéril y una ropa estéril. Y se le infiltra con lidocaína al 2%, se le hace una incisión con bisturí frío, dependiendo si estoy ante un neumotórax hipertensivo, inclusive le puedo decir lo siento al paciente y sin lidocaína le doy el bisturí y el dedo para poder hacer la pleurotomía. La pleurotomía se realiza de forma digital, o sea que no necesito demasiado instrumentales para salvarle a un paciente con un neumotórax hipertensivo. Tanto es así que es un poco ficticio el primer capítulo de Good Doctor, si es que vieron. Él tuvo tiempo para ir a buscar el whisky, para ir a buscar... no es así. Entonces, primero le hago la punción y después, cuando se puede, le pongo el tubo al paciente. Si le hago la punción, estoy lejos del hospital, no tengo tubo, entonces bisturí y el dedo. Y una vez que está hecha la pleurotomía, que la pleura ya está abocada hacia el exterior, lo que hacemos es le hacemos como una válvula, porque dijimos que el neumotórax cerrado es unidireccional, ¿sí? Queda todo en la pleura. Nosotros necesitamos que sea bidireccional, que el aire salga a la pleura, salga al exterior, pero ese aire tampoco no vuelva a entrar al tórax, porque el tórax tiene una presión negativa. Entonces lo que hacemos es parche, le ponemos o le cerramos los tres lados, le dejamos un lado abierto, entonces el paciente inspira y mi parche colapsa y no permite que entre aire. Es así que el parche tiene que ser de preferencia, ¿verdad? De plástico, ¿sí? De plástico sencillo, no es tampoco botella. Y cada vez que el paciente expira, como que hay expansión pulmonar, entonces el aire sale por el área donde está abierto. Inspira y colapsa nuevamente mi parche. Entonces ahí sí tenemos la salida del aire y no se me produce un neumotórax. Entonces, tratamiento definitivo del neumotórax hipertensivo, tubo de drenaje pleural y en la urgencia, la punción, todo ahora se hace a nivel del quinto espacio intercostal. Otra etiología que le cobra la vida al paciente es el neumotórax abierto. El neumotórax abierto es cuando existe una solución de continuidad de la pared torácica, por donde justamente no hay el mecanismo de válvula, no hay el parche, entonces constantemente entra y sale el aire, y algunas veces lo que pasa es que rápidamente el cuerpo realiza un coágulo, un taponamiento, entonces entró el aire y ya no sale y se produce un neumotórax, atención, como complicación de un neumotórax abierto. Les voy a contar algo que me pasó hace ni 15 días, hace 8 días por ahí, me voy a sentar un ratito. Espero que no les moleste. Y para que aprendan, porque por ahí si son internos en el hospital, no me hagan esto. Me llama el domingo el médico de la guardia, me dice, doctora, venir rápido, tengo un paciente con agresión por tercero con arma blanca en el tórax. Pero les miento, era por audio de WhatsApp. Y le grabo otro audio otra vez y le digo, pero doctor, no me decís con nada. No me decís dónde está la herida. No me decís cómo está tu paciente. No me decís si ventila, si no ventila, si está estable, si está inestable, si satura bien o si no satura. Y me graba otra vez otro audio. Me dice, es que todavía no le controlé al paciente.
espera que doctora. Entonces yo ya me di cuenta que el paciente obviamente no estaba grave. Y me tranquilicé, ¿verdad? Bueno, me dice, es en la región posterior del tórax, era del lado derecho. Del lado derecho. Murmullo vesicular en la base lo que está disminuido, doctora. Pero en el vértice ventila bien. Y está estable. Y me envía la foto del monitor del paciente. Decía frecuencia cardíaca de 110, que era lo que me llamó la atención. Saturación de 95%, presión 110-90. El paciente está espléndido. O sea, uno luego estaba almorzando. Dije, puedo terminar mi almuerzo y irme al hospital. Le dije, doctor, tu paciente está estable. No encuentro una contraindicación para que el paciente se pueda ir a imágenes. Dale, doctora, le llevo entonces a radiografía, le hago una radiografía de pie. Sí, una radiografía de pie, no necesita una tomografía. Pero no se me pasó por la cabeza que el doctor le iba a cerrar la herida antes de llevar la imagen. ¿Qué hizo el doctor? Le suturó, le cerró la herida y me hizo un neumotórax. Atención. No pasó ni 15 minutos, el doctor me llama. Doctora, el paciente está pálido, sudoroso, hipotenso, está saturando 91. No, ahora 89 nomás ya satura. Pero, ¿cómo tan rápidamente el paciente se inestabilizó? Menos mal que yo ya había llegado a mi casa porque yo vivo al lado del hospital. Dejo mi vehículo, mi llave, mi teléfono, mi todo y me voy a yo cruzo la calle y yo estoy en el hospital. O sea, no me van a decir que tardé ni 10 minutos ni nada desde que él me llamó. Me llamó y fueron 2 minutos y yo ya estaba en la urgencia. Mira, y la herida estaba suturada. Me quise morir. Era un neumotórax, atención. Obviamente tú, le dije, porque yo sí no tardo mucho, ¿verdad? Era bisturí, hemostática y el tubo ya estaba adentro. Me hizo un neumotórax, atención. Porque suturó la herida. Se olvidó de la fisiopatología. Entonces, por eso es muy importante entender que necesitamos un mecanismo bidireccional que entre el aire y que salga por algún lugar y que ese aire no vuelva a entrar en cada respiración del paciente. Entonces, un neumotórax abierto sí se puede complicar otra vez con un neumotórax, atención. Entonces, el manejo del neumotórax abierto va a ser el apósito oclusivo en los 3 lados que ya vimos. Como es un trauma de tórax, siempre le ponemos oxígeno al paciente. En casos muy extremos, el paciente va a necesitar una intubación orotraqueal para darle esa presión positiva para que el pulmón se pueda expandir y para que ya no haya entrada de aire nuevamente porque la presión de la cavidad pleural es negativa. Si la agresión, si la herida es del lado izquierdo, sí o sí realizar un electrocardiograma para ver si es que no hay comprometimiento cardíaco. Bueno, eso ya vimos todo. Y la otra entidad que compromete la vida del paciente es el hemotórax masivo. El hemotórax masivo es prácticamente el orgasmo del cirujano de trauma. Porque cuando tenemos un hemotórax masivo, la adrenalina de nosotros se va luego al 100% porque el paciente sangra. El paciente tiene que entrar a quirófano. Para nosotros poner un tubo es tipo el pan de cada día. Ya es algo normal. Algo en ese famoso decimos, ¿verdad? Hacemos con el ojo cerrado. Pero si el paciente sangra, tiene que entrar a quirófano. Me parece que es lo que le hace al cirujano, ¿verdad? Que su ego se eleve, entrar a quirófano. Entonces, cuando nosotros tenemos un hemotórax masivo, hablamos de una pérdida de sangre de 1500. Pérdida de sangre de 1500, estamos hablando de un 30% de la volemia del paciente. Eso quiere decir que mi paciente en algún minuto va a cursar con un shock hipovolémico. Hemodinamia inestable, shock hipovolémico, es ingreso a quirófano para buscar el sangrado y parar el sangrado. Entonces, hay que tenerle mucho ojo porque aparte de que no tiene sangre el paciente, también me va a hacer una hipoxemia. O sea, le voy a poner sangre,
pero no tengo hemoglobina para llevar mi sangre. Y entonces, o sea, no tengo sangre para que lleve mi oxígeno. Entonces, tengo una doble entidad que me hace que mi paciente rápidamente se descompense y me lleve al shock hipovolémico. Las causas más frecuentes de un hemotórax masivo son lesiones pulmonares, lesiones cardíacas, lesiones de grandes vasos y en la clínica el paciente en shock, hipotensión, taquicardia, taquimia, pálido, sudoroso y la diferencia con los neumotórax van a ser la matidez a la perfusión. Entonces, cuando tengo un hemotórax masivo, para nosotros ya es prácticamente indicación de toracotomía anterolateral. Como les dije, si es del lado izquierdo, sí que con más rápido todavía entramos a quirófano, porque lo primero que nosotros hacemos siempre en medicina, en cualquier especialidad, es pensar en lo peor. Y es lo que le tenemos que decir siempre al paciente y al familiar, ¿verdad? Pensamos el peor diagnóstico. Y si es del lado izquierdo, va a ser una lesión cardíaca que está sangrando y que le va a comprometer la vida al paciente. Indicaciones de toracotomía, entonces tenemos hemotórax masivo, salida de 1500 cc por el tubo de drenaje pleural, hemodinamia inestable, sin otro lugar de sangrado, o si es que se coloca tubo de drenaje pleural y sale 800, 900, no es indicación de quirófano. Pero pasa una hora, drena 200 más de ese 800. Pasa 2 horas, drena otro 200 más. Entonces, ahí sí nuevamente tenemos indicación de ingreso al quirófano porque sigue sangrando, sigue debilitando el tubo. ¿Tenía una pregunta? Entonces, ahí tenemos indicación de toracotomía. Nadie nos fue esta semana en la práctica en el hospital. ¿No vieron el paciente con el hemotórax? ¿No? Bueno. Si se van, puede ser que esté hasta mañana por ahí el paciente. Un paciente con agresión por tercero con arma blanca, pero el lado derecho también, el lado derecho posterior también. A la colocación del tubo de drenaje pleural, no tiene imágenes, nada, porque el paciente murmullo vesicular abolido, hematidez. Entonces, tubo de drenaje pleural 800 cc a la colocación. Y ya me avisan porque era a las 5 y yo entraba a las 5 a la hora. Entonces ya me avisan. Justito entro, hace 1 hora, 2 horas de la colocación del tubo, me voy y le veo 50 cc. Entonces no llega a tener indicación quirúrgica. Después de eso, el paciente se quedó en la urgencia y se interna en sala el sábado, no sé qué hora, y guardia vuelve a ser domingo. Ayer le vuelvo a ver al paciente y veo su hemoglobina. ¿Cuánto creen que era la hemoglobina del paciente? Si perdió 800, casi 1 litro de 7.7. ¿Sí? Entonces, paciente con pérdida sanguínea, sí o sí, como manejo, debe de tener la reposición volante. No importa si no entró a quirófano, no importa si paró el sangrado. Genial si paró el sangrado, se salvó del quirófano. Pero no es por eso que le voy a dejar así al paciente. Le tengo que reponer lo que perdió. Entonces necesita transfusión sanguínea. Entonces, manejo del hemotórax masivo, drenaje y la reposición de la cantidad perdida. O bueno, seguramente muchas veces no se puede de la cantidad perdida porque 800 corresponde a aproximadamente 4 volúmenes de sangre. 4 volúmenes de sangre acá es oro. Máximo le podemos pasar 1 a 2 volúmenes, ¿verdad? Y después ya que su cuerpo vaya generando nuevos glóbulos rojos. La otra entidad que cobra la vida del paciente es el taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco es generalmente, avísenme que como sea la hora porque yo hablo mucho. Y cuando me voy demasiado rápido y me entienden también, avísenme, ¿no?
El taponamiento cardíaco generalmente se suele dar también por los traumas penetrantes. Cuando tenemos taponamiento cardíaco por trauma cerrado de tórax, generalmente el paciente muere en el acto del accidente y no hay reanimación cardiopulmonar avanzada que le quita el paciente. Algunas veces se preconiza de que si llega rápido al hospital, de hacerle la resucitación a cielo abierto, que es la toracotomía de resucitación. O sea, se le abre el tórax y se le hace masaje cardíaco en el cielo, a cielo abierto, ¿sí? Mano con mano, se masajea el corazón. Pero no salen los pacientes. En el trauma penetrante sí tiene indicación de toracotomía y de resucitación a cielo abierto, pero lo que pasa con el taponamiento cardíaco es que el pericardio, al igual que la pleura, es tan lábil que rápidamente coagula a nivel de donde se realizó la herida, no del corazón, sino que de la pleura, o sea, del pericardio. Entonces se tapona el pericardio, el corazón sigue sangrando y se junta la sangre en el pericardio, también hace que se comprima el corazón y hace que deje de realizar movimientos cardíacos sincrónicos y con fuerza necesaria para enviar la sangre a el resto del organismo. Entonces el paciente rápidamente cursa con la clínica, si piensan en un hipertensivo igualito. Baja la frecuencia, baja la presión arterial, hay hipotensión, hay distensión yugular, ingurgitación yugular, distensión desde las venas del cuello, pero lo que hace la diferencia entre un taponamiento cardíaco y un neumotórax es que en el taponamiento cardíaco los ruidos cardíacos están disminuidos y en el neumotórax está normal. El corazón late normal en el neumotórax por más que sea del lado izquierdo, porque el corazón sigue teniendo, todo el pericardio sigue teniendo todavía posibilidad de distenderse, pero el pericardio ya no se distiende cuando hay líquido en el pericardio. Entonces, la tríada de P, que es una pregunta de examen y que es patoneumónico del taponamiento cardíaco, es hipotensión, ingurgitación yugular y ruidos cardíacos apagados o hipofonía. El taponamiento cardíaco, su tratamiento de urgencia es la pericardiocentesis, drenar el pericardio para darle otra vez nuevamente posibilidad de distensión al miocardio. El otro tratamiento es la pericardiocentesis, que es la apertura del pericardio. Pero para realizar la pericardiocentesis necesitamos quirófano, anestesia general. Entonces, el tratamiento de urgencia primero siempre va a ser la punción, que le voy a poder punzar al paciente inclusive sin anestesia. Es decir, respira profundo. Bueno, realmente el paciente ya está luego obnubilado porque ya está hipotenso. Entonces, generalmente no le da el tiempo de llorar o de decirte, ay, me duele, doctor o doctora. Le punzás, le retirás el líquido, la mayor cantidad posible, para poder recuperar nuevamente la presión y la frecuencia cardíaca. Y cuando le recuperaste a tu paciente, ahí sí corres al quirófano con tu paciente para realizar el tratamiento definitivo. Otro tipo de tratamiento también en el taponamiento cardíaco es, así como también en el neumotórax hipertensivo, hay entidades clínicas que cursan con taponamiento cardíaco. Y es cuando hay taponamiento cardíaco, pero por líquidos no hemáticos, o sea, no por trauma. Pacientes con infecciones generalizadas, pacientes en anasalca. Nosotros tenemos un líquido en el pericardio que es normal, que es hasta 10 cc. Mayor a 10 cc ya es patológico. Entonces, o pacientes con insuficiencia cardíaca misma hacen o cursan con líquido de mayor volumen en el pericardio y son los que causan taponamiento cardíaco. Esos pacientes, como son líquidos citrinos, le drenás
y el paciente recupera y no necesita una ventana pericárdica. En el caso de pacientes infecciosos o pacientes también con cáncer oncológicos, que normalmente cada tanto generan líquido, entonces lo que se hace es dejarle un drenaje en el pericardio para que pueda drenar espontáneamente, entonces el paciente ya no cursa con el taponamiento cardíaco. Bueno, y las lesiones secundarias, estas eran las primarias, las que le van a matar rápidamente al paciente. Las que nosotros podemos diagnosticar en la evaluación secundaria son el neumotórax simple. El tratamiento del neumotórax simple depende del grado del neumotórax. Si yo tengo un neumotórax grado 1 y el trauma es cerrado de tórax, se puede no colocar tubo de drenaje pleural. Se puede expectar. Se le hace una serie radiológica a las 12 horas. Si no hay aumento del neumotórax, se deja así. El paciente se queda internado 36 horas. Si no hay repercusión hemodinámica, el paciente se va de alta. Si el paciente a su ingreso tiene un neumotórax grado 1, es cerrado, a las 6-12 horas crece a grado 2, tubo de drenaje pleural. Al ingreso, trauma cerrado de tórax, grado 2, grado 3, tubo de drenaje pleural. Paciente con trauma penetrante de tórax, eso quiere decir que penetró la pleura, tubo de drenaje pleural, porque va a ser lo que les conté del paciente del neumotórax hipertensivo. Bueno, la clasificación del neumotórax. Y posteriormente también tenemos el hemotórax simple. Generalmente el hemotórax simple se da en pacientes con fracturas costales. Las fracturas sangran, caen a nivel de la cavidad pleural, pero son cantidades pequeñas, como 300 a 500 ml de sangre. Luego tenemos la de mediana cantidad de 500 a 1500 y ya hablamos de la masiva y del tratamiento de la masiva. El tratamiento del hemotórax simple, pequeño, nosotros solemos expectar el tubo de drenaje pleural hasta los 500 cc. A partir de 500 ya colocamos tubo de drenaje pleural. Diagnóstico de hemotórax por radiografía es el borramiento del espacio postofrénico. Y por último tenemos la contusión pulmonar, que ya hablamos, que es el edema intersticial intraparenquimatoso. Edema también, aparte del edema, también producido por las pequeñas hemorragias intraalveolares intraparenquimatosas. Y esa hemorragia, ese edema, en la tomografía simple del tórax se ve como una imagen infiltrado difuso. Me van a decir, ay, parece que demasiado se le parece a la neumonía, no se le parece nada. La neumonía es bien condensado, es bien delimitado, este es difuso, ¿sí? El tratamiento de la contusión pulmonar tiene 4 grandes pilares, que es la buena analgesia, porque yo necesito que mi paciente luche por su vida. Entonces, necesito analgesiarle bien, que él no sienta dolor, para que él pueda hacer él mismo el esfuerzo respiratorio máximo de poder inhalar la mayor cantidad de aire, para que él mismo haga su presión positiva intraalveolar, para que en los lugares donde haya hemorragia alveolar igual pueda haber intercambio gaseoso y no curse con hipoxia. El siguiente manejo para la contusión pulmonar es la restricción hídrica, porque hablamos de un edema alveolar, de un edema intraparenquimatoso. Si yo le cargo a mi paciente con suero, aparte de que ya tiene luego su contusión pulmonar, le voy a sobrecargar y le voy a hacer un edema agudo de pulmón y voy a estar aumentando la mortalidad de mi paciente. El otro pilar del manejo de la contusión pulmonar es la fisioterapia respiratoria, justamente para que el paciente pueda hacer ese trabajo de presión positiva.
Y por último, siempre, y el no menos importante, el aporte de oxígeno de por lo menos 72 horas. No, falta todavía ese. El tórax inestable, que también es una entidad que no compromete rápidamente la vida del paciente, pero sí con el tiempo, porque el tórax inestable es cuando nosotros tenemos dos fracturas costales en dos costillas seguidas. Por ejemplo, si esta es mi primera, segunda, tercera y cuarta costilla, tengo dos fracturas en la primera, dos fracturas en la segunda, yo ya estoy hablando de un tórax inestable. Si está fracturado dos veces mi primera, una vez nomás mi segunda, dos veces mi tercera, no es un tórax inestable. Tiene que ser dos fracturas seguidas en dos arcos. Pero si mi primer arco costal tiene dos fracturas, mi segundo tiene uno, mi tercero tiene dos y mi cuarto tiene dos, igual el tercero con el cuarto también realizan o cumplen el criterio de un tórax inestable. Muy fácil de diagnóstico porque a la inspección yo le miro al paciente y él tiene una respiración paradojal. Inspira, uno se levanta y el otro no. Expira, se deprime y el otro se abomba. Entonces esa es la respiración paradojal. Aparte de eso, el tórax inestable, como les dije, no compromete por las fracturas costales la vida del paciente. Lo que pasa es que por las complicaciones de las fracturas costales tenemos así, contusión pulmonar, tenemos hemotórax y tenemos neumotórax. Entonces las fracturas costales en un tórax inestable nunca están solas. Siempre están acompañadas de una de las otras tres. Entonces, no siempre el tratamiento del tórax inestable es el tubo de drenaje pleural, pero sí cuando tenemos tórax inestable y neumotórax, o tórax inestable y hemotórax. Si tenemos tórax inestable y contusión pulmonar, tampoco lo ponemos tú, ¿sí? Solamente si hay neumo o si hay hemotórax. Como duele demasiado y como que el tórax no se puede poner yeso como en el resto de los miembros, entonces lo que se preconiza es la buena analgesia. En hospitales especializados inclusive se hace el bloqueo neuromuscular. Se hacen infiltraciones de anestesia a nivel de los nervios intercostales, lo que produce que el paciente pueda tener mayor expansión pulmonar y también no se complique mi contusión pulmonar. Entonces, también se hace el mismo tratamiento que la contusión pulmonar. Fisioterapia respiratoria, oxígeno, buena analgesia. Y no siempre es necesario la cirugía. El paciente con tórax inestable solamente necesita cirugía si el paciente requiere de ventilación mecánica asistida. Si el paciente con tórax inestable, por dolor, por contusión pulmonar, empieza a desaturar, le pongo oxígeno, no mejora, ya tengo oxígeno por máscara facial con reservorio a 15 litros, que es lo máximo que yo le puedo ofrecer, y paciente satura 88%, rápidamente tengo que recurrir a la intubación orotraqueal. Paciente intubado con tórax inestable sí necesita cirugía de urgencia, porque cuanto yo más rápido fijo esas fracturas con platino, y con materiales de osteosíntesis, le doy soporte al tórax, entonces el pulmón con la presión positiva del respirador vuelve a expandirse y a las 48 horas después de la cirugía el paciente ya puede estar en despegue. Otra entidad que con el tiempo le puede llevar al paciente es la contusión miocárdica. Pero la contusión miocárdica es de muy difícil diagnóstico. Podemos tener alteraciones electrocardiográficas como pequeñas arritmias, alteraciones en la troponina I, en el CKMB, en CK total, en las enzimas
cardíacas. Pero el hecho de que yo tenga esas alteraciones no siempre quiere decir que yo esté ante una contusión miocárdica. La contusión miocárdica generalmente ya el diagnóstico se hace en la autopsia. Debido a que no tenemos un diagnóstico rápido o certero, tampoco no tenemos tratamiento. Y por último, la ruptura traumática de aorta. Asimismo, como les hablaba de que había una parte, un segmento de la tráquea que no es fijo, que es móvil, con el proceso de aceleración y desaceleración, lo mismo ocurre con la aorta, ¿sí? Entonces, esa es la zona en la cual ella, con el movimiento de aceleración y desaceleración, presenta rupturas de su fibra, primero la íntima, y después va justamente progresando hasta que se produce la ruptura del vaso, una hemorragia masiva y le compromete la vida al paciente. Algunas veces, como va de capa en capa la disrupción, se puede ver como pseudoaneurismas en los estudios de imágenes y es lo que rápidamente lleva al tratamiento, y el tratamiento generalmente suele ser endovascular. Creo que este sí ya es el último. La ruptura diafragmática. El músculo diafragma también puede estar comprometido. Muy difícil en los traumas cerrados, pero muy frecuente en los traumas penetrantes, ¿sí? En las lesiones por diafragma, en trauma penetrante del lado derecho, no se realiza ningún tratamiento porque el hígado prácticamente le da soporte, entonces no hay pasaje de las vísceras de la cavidad abdominal al tórax. Pero del lado izquierdo siempre requieren de un tratamiento quirúrgico porque podemos tener vaso, estómago, colon, inclusive en la cavidad torácica, como podemos ver acá en la radiografía. Y el paciente cursa con un cuadro de oclusión intestinal o cursa con un cuadro de dificultad respiratoria brusca porque el tórax no puede expandirse completamente por el contenido abdominal en el tórax. Enfisema subcutáneo ya hablamos, es la presencia de aire justamente en el tejido celular subcutáneo. Podemos tener por neumotórax y también hablamos de lesiones del árbol traqueobronquial y de lesiones de esófago. La ruptura esofágica es más frecuente en el trauma penetrante, en las agresiones del cuello y tenemos nuestra transición esófago cervical a torácico, entonces también puede estar comprometido el torácico. ¿Cómo lo vamos a sospechar? Porque un paciente con herida de arma blanca, pero en la región del cuello, y este está cursando con un neumotórax, o porque el esófago es músculo, sangra y tenemos un hemotórax. No hay fracturas costales que puedan justificar el neumotórax, el hemotórax. También podemos sospechar por hemóptisis y por cuando hacemos la colocación del tubo de drenaje pleural. Para solucionar el hemo y el neumo, tenemos salida de contenido alimentario por el tubo de drenaje pleural. Neumomediastino, no se olviden, en tomografía de tórax tienen que pensar también en ruptura esofágica. Entonces, todo paciente con neumomediastino hay que estudiarle la vía aérea y la vía digestiva. Entonces, tiene indicación de fibrobroncoscopía y de endoscopía digestiva alta. Si encontramos la ruptura esofágica, el tratamiento es 100% quirúrgico. Fracturas costales, ya hablamos también dentro del tórax inestable. El tratamiento de las fracturas costales simple es analgesia y nada más que analgesia. El paciente con fractura costal se tiene que quedar por lo menos internado en
en sala de observación unas 6 a 12 horas. En ese tiempo le hacemos una nueva radiografía. No hay neumotórax, el paciente se puede ir a la casa con analgésico. Ahora sí. Bueno, ¿alguna pregunta?